voces más calificadas del país para poner en contexto qué está pasando con nuestra Costa Rica en el pasado, impacto en el presente y el presente impacto en el futuro, porque de eso se trata, tener criterios suficientes para poder tomar decisiones adecuadas. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que se nos viene ya de frente, son pocas semanas, pocos meses lo que queda para una contienda electoral nuevamente en Costa Rica, en este caso la municipal, y qué mejor que hablar con una persona que está acostumbrada a hacer mediciones de campo, una persona que tiene su propia empresa de mediciones, para poder saber qué está pensando el costarricense en este momento y qué es lo que se vaticina para poder entender al electorado para el próximo primer domingo de febrero del 2024. Don Mauricio Muñoz, bienvenido a Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan, por invitarme. Un placer y saludos a todos los oyentes de este programa. Gracias, Mauricio. Contanos, ¿cómo estás viendo vos desde el sombrero de Opol el tema del comportamiento electoral de los costarricenses a pocos meses ya de una nueva contienda? Más allá de lo que están pensando los costarricenses, medimos en marzo, en febrero, en marzo, y actualmente estamos en varias mediciones. Más allá de eso, Jonathan, hay que comprender que esta elección es muy distinta a las anteriores elecciones municipales, porque la mayoría de alcaldes no pueden reelegirse. Eso da una nota distinta al proceso. Entonces creo que más que los costarricenses, los aspirantes tienen una sensación diferente, porque en la mayoría de las municipalidades ya no es el alcalde que llevaba un periodo, dos periodos, tres periodos o más, que podía reelegirse, que tenía su grupo fuerte. Ahora no, los que se van a reelegir es una minoría, y esto cambia completamente la situación de este proceso electoral. Es un proceso electoral muy distinto y, como lo digo yo, y acabo de equivocarme, no es un proceso electoral, son 84 procesos electorales cantonales y 9 intendencias. Entonces, estamos hablando de muchas elecciones diferentes, y en la mayoría los alcaldes no pueden reelegirse. Entonces, la dinámica, y nosotros lo estamos observando así, de los aspirantes es de mucha incertidumbre, de mucha curiosidad, digamos, por saber cómo está la situación. Aparte, el tema de las mediciones en elecciones municipales, usted lo sabe muy bien, es escaso. No son todos los partidos los que pueden financiar o costear procesos de medición, ni son todos los candidatos los que consideran que es importante medir. En mi caso, no es porque nos dediquemos a esto, considero fundamental el tema de medir un proceso, porque si no, es ir a ciegas. Y en política, ir a ciegas es difícil. Solo mi amigo Oscar López lo sabe hacer, pero andar a ciegas en política es algo que no se debe, y lo más conveniente, incluso antes de invertir dinero, es saber cómo estoy, qué posibilidades tengo, si realmente mi candidatura tiene viabilidad, cuánta gente me conoce en mi cantón, cuál es la opinión que tienen sobre mí, si es positiva, negativa, neutra, qué tan viable soy como candidato a alcalde. Y muchos ya han entendido eso, y por eso le digo, en este momento estamos en campo en muchos cantones del país, sobre todo analizando esas perspectivas. Por otro lado, este gobierno le mete un poquito de picante al tema de la elección. Ellos ya tienen su partido, ya se matricularon abiertamente, lo que yo considero podría ser un error del gobierno haberse matriculado tan temprano con Aquí Costa Rica Manda, porque si Aquí Costa Rica Manda fracasa en el proceso electoral, va a ser un fracaso del presidente y de su grupo cercano. Entonces, eso es un condimento adicional a un proceso distinto, ¿verdad? Donde Liberación en este momento tiene 42 alcaldías y podría asegurar que va a bajar de 30, por ejemplo. Mauricio, esas alcaldías que no pueden reelegirse, a juicio tuyo, ya después de varias elecciones municipales apuestas, esos liderazgos y esa influencia, ¿es heredable o no es heredable?
complicado. Vamos a ver, hay muchos casos y voy a hablar con ejemplos claros. Por ejemplo, Carlos Cantillo en Carrillo ha sido un líder fuerte en su cantón. Ahora va a apoyar a uno de sus vicealcaldes y otra de sus vicealcaldes va en otro partido. Entonces, ver hacia dónde, decir, bueno, simplemente gente, todos los que votaron por mí vayan y voten por mi candidato. No es tan fácil, o sea, tendría que tener un liderazgo muy sólido, muy fuerte para que eso se dé. Vamos a ver, hay un caso, el de Juan Pablo, nuestro querido Juan Pablo Arquero, lo conoces muy bien, colega periodista, en Tilarán. Un liderazgo sólido, un liderazgo muy fuerte. Él ha tenido un apoyo por un trabajo bastante importante que ha realizado en Tilarán, pero yo no podría asegurar que el endoso de él a la su vicealcaldesa signifique el mismo 83% con el que ganó la elección anterior. Y eso es un candidato, un alcalde muy bueno. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque para mí, en lo personal, me parece que la modificación a la norma de reelección de los candidatos no fue correcta. Porque el alcalde es un ejecutor, es un administrador, es un gerente. Eso sería como que mi empresa fuera exitosa y a los 8 años sí o sí yo tengo que cambiar el gerente, porque simplemente hay una norma que me dice que a los 8 años mi empresa tiene que cambiar el gerente. Creo que en este caso yo sí no estoy de acuerdo en eso, y le menciono el caso de Juan Pablo en Tilarán, en ese sentido. Y ahora, ¿heredará él ese liderazgo? La vicealcaldesa tendrá la misma capacidad ejecutiva que tuvo él. Son preguntas complicadas y eso es parte de esto, ¿verdad? Vamos a ver, hay alcaldes que bien se podían mantener años en sus puestos, y muchos, incluso voy a decir algo que para mucha gente podría ser hasta pecado. Johnny Araya, si hubiera elección y se vuelve a aspirar, Johnny Araya vuelve a ganar. O sea, no me cabe la menor duda. Entonces, por eso le digo, esta elección es diferente, interesante, y vamos a tener mucha información en los próximos meses para ir analizando este proceso. Ahora decías, Mauricio, que son 84 peleas distintas más las 9 intendencias. ¿Hay una homogeneidad en las necesidades de los habitantes de cada cantón? ¿Y la gente está consciente de sus necesidades cantonalmente hablando? Sí, claro. O sea, nada más cercano que eso, digamos. Posiblemente a nivel nacional sea más complicado ver cuáles son las necesidades de un país, pero en las comunidades todos sabemos cuál es el problema que me agobia en mi municipalidad. Y aquí es muy importante que a veces los partidos grandes sobre todo no lo entienden así, y hacen diseños de campaña unificados, cuando la realidad de Montes de Oca, aquí donde estoy en este momento, no es igual y anda muy distante de la de Cotobruz o la de Matina o la de La Cruz o la de Barba de Heredia. Son realidades completamente distintas, pero sí, nosotros, los ciudadanos, los vecinos, en este caso somos los vecinos de la comunidad, tenemos claro cuáles son nuestros problemas, algunos cantones tendrán problemas de cómo acomodar la cuestión vial, otros de carreteras, otros, por ejemplo, a uno acá en Montes de Oca, problemas que viven cantones como Upala, ni por asomo los vivimos nosotros. Nuestros problemas son otros, pero es como en nuestra casa. Yo sé cuáles son los problemas de mi casa y de mi empresa, porque estamos en un ambiente mucho más pequeño, mucho más controlado, y es importante, en este caso, conocer esa diversidad de realidades. Y hay cantones muy pequeños, como San Pablo de Heredia, por ejemplo, que lo conoces bien. Es un cantón pequeño, que uno da la vuelta y tropezó en el otro cantón. Y hay cantones inmensamente grandes, como San Carlos, por ejemplo, o hay cantones superpoblados, como Desamparados,
Y todas esas realidades son distintas. Por ejemplo, San José, el caso de San José, es un cantón, el más poblado del país, pero con dos distritos, Atillo y Pavas, que tienen más población que la mayoría de los cantones juntos. O sea, la mayoría de los cantones, Pavas y Atillo. Pavas, por ejemplo, tiene 75,000 electores. Eso supera en creces a los 70 cantones menos poblados. Pero si estás en lo correcto, que no dudo que sea así, de que la gente de cada comunidad sepa lo que urge, ¿por qué solo el 30% sale a votar? ¿Por qué esa apatía? Bueno, es un poquito más ya del 30%, digamos. En la elección anterior votó el 38, creo, y depende cantón, varía. Mucho fue vamos a ver, las elecciones municipales tienen poca promoción, no hay que negarlo, los medios de comunicación se han encargado de no promocionar como se debería las elecciones municipales. Muchos de los medios de comunicación les interesa que la elección de San José, la elección de Alajuela tal vez, pero no la promocionan como se promociona una elección nacional. Y el tribunal ha fallado también en eso. Para mí el Tribunal Supremo de Elecciones también ha fallado en lo que es la promoción y la importancia de las elecciones municipales. El tema de que el gobierno central no puede promocionar tampoco, no puede participar, también ha sido algo que limita este proceso de participación, aparte de que son elecciones a medio periodo, donde no todos están interesados. Cuando las elecciones municipales de diputados y de presidente estaban juntas, obviamente la votación era mucho más alta. Hay múltiples factores por los cuales la gente no participa en el proceso municipal y no tiene que ver incluso con apatía o que no les interesa la realidad de su comunidad. Muchas veces la gente no participa porque ya, digamos, en San Carlos, ¿para qué voy a ir a votar si ya Alfredo va a ganar? Y esas realidades también tienen mucho que ver. Recordemos que había una cantidad de 30, 40 alcaldes que ya la gente daba por hecho que iban a ganar, con muy pocas sorpresas. Y con muy pocos votos. ¿Ah? Y con muy pocos votos. Claro, Johnny ha ganado las últimas elecciones con el 9% del padrón electoral. ¿Problema de él? No. Problema, y posiblemente le voy a decir una cosa, si votara el 80% de la población en San José, los resultados yo creo que no variarían mucho. O sea, porque no es que toda esa gente que se quedó sin votar y hubiera votado en contra de Johnny Araya, no, probablemente proporcionalmente se hubiera definido muy similar. No, el mito de que todos los que no votaron son del otro, no funciona así tampoco. ¿Has hecho la medición del grado de satisfacción de los habitantes de la municipalidad en función de su calidad de vida? Es decir, ¿la gente opina cómo está viviendo en ese cantón? Se pregunta la satisfacción sobre la municipalidad y sobre la labor del alcalde y sobre algunas áreas en particular. Y como le digo, Jonathan, aquí es muy variado. O sea, hay municipalidades que tienen una aprobación altísima de su comunidad. Voy a decirle el caso de La Cruz, por ejemplo. La municipalidad de La Cruz tiene una aprobación de gestión superior al 80%. Y hay municipalidades como la de Quepos, por ejemplo, que la aprobación de gestión está por el 15%. Y sí, yo creo que eso no es ficticio ni inventado. Cuando uno va a La Cruz, ve cómo se está desarrollando La Cruz y ve el trabajo que viene haciendo el alcalde actual, uno sabe de que la gente está satisfecha. Y cuando uno habla con la comunidad, que a mí me gusta llegar y hablar, y cuando vamos a hacer trabajos allá, uno ve que la gente está feliz. Caso contrario, Quepos, uno se mete a cualquier distrito de Quepos,
y uno nota lo insatisfecha que está la gente con la labor de esa municipalidad. Pero son casos muy generales y diferentes. Por ejemplo, la municipalidad de San José en este momento tiene un promedio de aceptación regular, alto, o sea, más positivo que negativo. Eh, Igual hay alcaldes, vamos a ver, que recientemente fue cuestionado por un caso en particular de nuestro querido Mario Redondo, que Mario tiene una aprobación de gestión bastante alta en Cartago. Entonces, la realidad y las necesidades y la percepción de los vecinos es muy distinta a la que muchos podamos creer, ¿verdad? Recordemos el actual alcalde de Limón, Néstor Matis, que este es el tercer periodo y ya no puede reelegirse. Néstor Matis, no sé cuántos casos podría tener abiertos, no sé cuántos cuestionamientos, y Limón lo elegía de manera fuerte. Entonces, todos los temas que se le achacaban a Néstor Matis, la gente de Limón no los valoraba como importantes cuando la gestión de trabajo en la municipalidad estaba respondiendo a sus necesidades. ¿Cómo ves la incursión de este nuevo actor político en el sombrero del respaldo al Ejecutivo o del Ejecutivo, que la cara visible más bien va a ser Pilar Cisneros y obviamente el cuerpo de diputados, pero básicamente la pregunta es si ves el mismo efecto de arrastre cantonal de parte de Pilar Cisneros a como lo tuvo en la campaña presidencial Rodrigo Chávez? No, definitivamente no, ya hay un desgaste. Pilar tiene un desgaste, no sé, no podría afirmar de cuánto. Eh, y el presidente tiene una aceptación alta, pero aquí no se endosa. O sea, el proceso es muy distinto. Lo que hablamos de endosarle menos, alguien fuera de mi cantón diciéndome por qué tengo que votar para una elección municipal. Eso incluso hay que tener mucho cuidado porque a veces hasta resulta ofensivo. O sea, yo no me imagino, eh, como naranjeño, por ejemplo, vivo en Montes de Oca, pero soy naranjeño de toda la vida, yo no me imagino que uno como naranjeño se sienta muy contento de que alguien llegue de afuera a decirle por quién tiene que votar para alcalde. Mi cantón, mi realidad y mi gente. Yo defino va a ser mi candidato. O sea, yo no veo ese endoso. Y si el gobierno no tiene candidatos de peso en los cantones, difícilmente el apoyo de Pilar Cisneros o el apoyo de quien sea vaya a significar algo en esta lucha municipal. Yo no lo veo así. Como le digo, en mi cantón yo conozco a mi gente. En mi cantón yo sé o buscaré informarme por quién votar. Pero, o sea, estoy en mi cantón. Eso es como que yo tenga que tomar una decisión aquí con mi familia y mis hijas y venga la vecina, por más buena gente que sea, a querer decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Y eso es una cuestión que el gobierno va a tener que medir bien. Creo, por eso le dije que la medida es arriesgada, la medida de afiliarse con un partido directamente. Y voy a decir algo que también va a tener mucho que verse en estos meses. La figura alrededor del presidente del partido este que definió el gobierno no, no va a ser, no es muy confiable, o sea, va a dar mucho de qué hablar porque pusieron todos los huevos en una canasta con un ex asesor político que termina siendo político en una mezcla muy extraña y no sé qué tan bueno puede hacer eso. Y mucha gente dice, bueno, es que no, la gente va a ir a votar masivamente por el candidato del partido del gobierno. Eh, Hay que tener cuidado con eso. Veamos que el PAC, por ejemplo, en los dos procesos electorales donde ellos eran gobierno, no pasó de 6 alcaldías. Pero tampoco les interesó mucho. Ellos no apostaban a la parte municipal. El gobierno actual, a lo que apunta, según se ve, eligiendo precisamente a este
a esta persona como presidente del partido, mano derecha del actual presidente, se ve como una insinuación a que ellos sí quieren tener un control, no sé de cuántas alcaldías, unos dicen más de 8, otros más de 16, otros llegan a números alegres de 30 alcaldías, pero sí parece tener una intención de trasladar esa hegemonía nacional a la parte cantonal. Le digo, lo veo complicado. O sea, lo veo complicado. No ves que eso sea tan fácil de hacer. No, desde mi perspectiva, no. O sea, no es algo así como que eh, voy a poner este candidato y las características que uno como vecino de una comunidad busca para el liderazgo que quiere, va mucho por la experiencia comunal, por el desarrollo que han hecho en su comunidad. Vamos a ver un ejemplo y voy a hablar a calzón quitado. ¿Qué pudo haber hecho Patricia Mora, por ejemplo, por San José? O sea, ¿qué trayectoria comunal en San José tiene Patricia Mora? ¿En cuáles asociaciones de desarrollo ha participado? ¿En cuáles asociaciones deportivas de la comunidad ha participado? No, si el Frente Amplio se ha caracterizado por ser un obstáculo en la labor municipal. Entonces, ¿por qué es que el Frente Amplio no gana alcaldías? Primero, porque bueno, es un partido que se hizo pequeño nada más para ser diputados y mantener a su grupo de asesores profesionales ya, pero esta gente que ha hecho por las comunidades. Normalmente los regidores del Frente Amplio obstaculizan el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de las municipalidades. Son los que andan siempre viendo a ver cómo entorpecen cualquier situación de desarrollo comunal. Entonces, ¿usted cree que en San José Patricia Mora la conozcan en Atillo, la conozcan en Pavas por su gran trabajo que ha desarrollado en esas comunidades? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, cuando uno vota por un candidato a alcalde, mucha de la gente lo primero que busca es, bueno, ¿qué ha hecho esta persona por la comunidad? Entonces, en la tesis de Mauricio Muñoz, según te entiendo, el nombre Rodrigo Chávez ligado a aquí en Costa Rica manda de forma indirecta, porque directamente, técnicamente es ilegal, pero por medio de sus manos derechas o sus parte de su equipo actual, llámese el asesor presidencial, llámese la misma Pilar Cisneros, etcétera, no va a generar el paso del sombrero a un liderazgo comunal per se. Tiene que hacerse un trabajo extra y ver si la gente llega a tener simpatía. Y la otra pregunta es, y ligada a esta, ese mismo fenómeno podría verse en el 2026, de que no pase la estafeta tan fácil como algunos podrían suponer. Vamos a ver, la realidad política en este momento del gobierno no es la misma de hace un año. El presidente ha tenido un desgaste. Sigue siendo un presidente con una aprobación altísima. Yo en este momento lo mismo un 75% de aprobación, lo que es bastante alto y lo que es bastante importante. Pero creo que existió o existe un error en la forma en la que entraron al proceso municipal. Y le digo, para mí hubiera sido más lógico que el presidente buscara aliados estratégicos en una coalición amplia, no escrita, pero sí de aliados del gobierno. Entonces, para el presidente hubiera sido mucho más fácil hacer eso y habla con o manda a sus manos derechas, dice usted, hablar con un alcalde ya prácticamente reelecto, como el de la Cruz, y le dicen, ok, nosotros vamos a ir con usted, o sea, queremos que usted se reelija, no vamos a entorpecerle aquí metiéndole candidatos, pero usted es un candidato de la alianza de gobierno. Me parece que eso hubiera sido mucho más estratégico que meter un candidato, por ejemplo, a la Cruz, que va a perder. Y así en otros.
Creo que incluso ¿Cuáles partidos ves en una composición de esta colisión que estás hablando? cualquiera hubiera entrado, independientemente, incluso yo creo que gente de Liberación se hubiera alejado un poco de Liberación y, y se hubiera metido en una suerte de coalición. Y es más, lo que le estoy diciendo es que no había que quitar ni la bandera que tuviera. Digamos, el alcalde de la Cruz, que va con el PNG, siguiendo con el PNG, nada más dice, bueno, que yo soy aliado al gobierno, y otro por allá dice, yo soy aliado al gobierno, y Manuel Hernández en Pocosí dice, bueno, yo soy aliado al gobierno, y así suma, suma y suma. Para el presidente hubiera sido más importante que el 5 de febrero la noticia hubiera sido 30 o 40 aliados, alcaldes aliados al gobierno fueron electos. Aquí, aquí Costa Rica manda, partido oficial, obtiene 5 alcaldías. El titular, ¿Cuántas alcaldías ves que pueden lograr? ¿5? cero. ¿Cero? En este momento, cero. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de estructura. Los dirigentes que están buscando no son los mejores en cada comunidad. El proceso de elección de esta gente no es tan transparente como se dice. Ya se escuchan y uno ve videos constantemente de compromisos que se han adquirido, que se negocian candidaturas, que esta persona que se tiene de presidente de partido va y negocia, y anda negociando puestos, y le queda mal a uno, y le queda mal a otro. Y ya vimos a Humberto Arce San Carlos, que salió con una declaración bastante fuerte, porque le habían ofrecido en algún momento y después no. Creo que lo que están generando es más problemas que las ventajas. Y además recordemos que también gente cercana al presidente había hecho aquel partido, o tienen el partido que se llama Pueblo Soberano, un partido que se veía como el partido rodriguista, y el tribunal rechaza su inscripción en primera instancia, y después, ya cuando vieron, digamos, que mandaron a Choreco a buscar otra alternativa, buscando Fuerza Nacional, cambiándole el nombre, cambiándole la bandera, cambiándole todo, la sorpresa que se llevan es que en apelaciones Pueblo Soberano termina participando también en el proceso municipal, que va a crear una confusión. Hay otra confusión adicional que voy a mencionar, pero quiero ver bien este tema de Pueblo Soberano, porque creo que es la primera vez que el Tribunal Supremo de Elecciones le enmienda la plana a la dirección de partidos políticos. Creo que es la primera vez que el poder de la gente de partidos políticos se ve minado por una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso es un aspecto bastante interesante de analizar. Pero bueno, el gobierno está en esta disyuntiva adicional. Unidos Podemos, la líder de Unidos Podemos es la ministra de la Presidencia. Unidos Podemos tiene por lo menos 4 o 5 candidatos con posibilidades de ser electos, por lo menos. Y mucha gente, he hablado por lo menos con 2 candidatos que creen que Unidos Podemos es el partido del gobierno. ¿Y podría ser entonces que el partido de la ministra de la Presidencia tenga mejores réditos que el partido del presidente? Yo creo que podría ser. Yo incluso no voy a hablar que aquí Costa Rica manda es el partido del presidente. No, yo no podría asegurar eso. Aunque dicen que si el pato tiene alitas de pato, comitas de pato, piquito de pato es un pato. Pero yo no puedo asegurar que es el partido del presidente. Por lo menos el partido de los diputados oficialistas, de 9. Exactamente. O sea, hasta ahí, pero creo que el presidente, me parece a mí, en lo que puedo intuir, tampoco tiene o se ha peleado con la gente de Pueblo Soberano. Y creo que no va a querer un conflicto con Unidos Podemos. Y recordemos que hasta hace unos días yo veía pancartas: yo soy el candidato rodriguista, Max Mena, por ejemplo, en Alajuela, con el Progreso Social Democrático. Sí. O sea, hay gente que cree que Progreso Social es el partido del presidente.
Eso te iba a decir, son 3 partidos No, entonces que podrían enredar a la gente. son 4 partidos los que la gente siente que son los partidos del presidente. Unidos Podemos, aquí Costa Rica manda, Pueblo Soberano y Progreso Social. ¿Ves una coalición de ellos 4 para la nacional? Disculpe, no. ¿Ves una coalición de esos 4 partidos para la nacional? No, ya no hay posibilidades. No, para el 26. No, porque las disputas internas entre esos grupos pueden ser irreconciliables en algún momento. Digamos, Progreso Social ya no existe dentro de la estructura rodriguista. Pueblo Soberano, hay gente que está ahí con cierto resentimiento porque les metieron el caballo con Aquí Costa Rica manda. Y Aquí Costa Rica manda no sé en qué puede parar, porque los problemas que se visualizan del presidente del partido creo que no van a terminar bien. Y Unidos Podemos, todo depende si Natalia se mantiene como ministra o no. Entonces es muy complicado hablar en este momento de algún tipo de alianza Sí, Mauricio, si ella aspira todavía a una presidencia de la República, le queda poco más de un año como ministra. No, le queda un poco más. Por eso. Recuerde que es 6 meses antes de la elección. Sí, pero también tiene que trabajar la candidatura y trabajar el país. No sé, o sea, le quedan 2 años para renunciar o no recuerdo si un año. Sí, un año le queda, porque los ministros sí deben renunciar en febrero. Así es. Sí, le queda un poquito más de un año. Entonces, si llega a esto, ¿verdad? Si llega al momento de que renuncie, porque... Si todavía está ahí para ese momento. Exacto, porque no es una de las ministras más sólidas, ¿verdad? O que uno visualiza más estable. Uno podría decir que los ministros de confianza y fuertes del gobierno, Natalia no va por ahí. O sea, por ahí va Luis Amador o Marta Esquivel o algunos otros que sí son fuertes y figuras centrales del gobierno. Natalia no, Natalia, los cuestionamientos a la labor de Natalia son muchos. Y aquí sí voy a poner mi cuestión personal. Yo Natalia la estimo, la considero una muy buena persona, pero los cuestionamientos a la labor de ella dentro o siendo el enlace con la Asamblea Legislativa son totales, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el mapa de las alcaldías en este momento para vos? En este momento, vamos a ver, yo con números más, números menos, creo que Liberación Nacional rondará entre las 25 y 30 alcaldías, va a caer bastante. Creo que la Unidad Social Cristiana va a subir de las 15 que tiene a unas 22. Creo que la tercera fuerza para alcaldías va a estar muy disputada, pero podría ser el PNG, que yo le calculo unas 6 alcaldías. El partido de Sergio Mena, que es un partido taxi para muchos en los procesos municipales. Creo que Unidos Podemos va a andar entre las 4 alcaldías. Los partidos cantonales van a andar entre 12 y 15 alcaldías. Y va a haber una diversidad de partidos que van a obtener alcaldías. Progreso Social, Justicia Social Costarricense, de Carmen Quesada. ¿El de Carmen en cuál cantón? Recuerde que el partido de Carmen pasó a ser nacional, que ella fue candidata presidencial, pero tiene muchas posibilidades en algunos cantones limonenses. Interesante. Entonces, liberal progresista podría tener opciones en San Carlos, en Punta Arenas, por ejemplo, voy a ser respetuoso, con Carla Prendas. Es que usted sabe que la amistad que tengo con alguna gente me lleva a veces pero la dupla de Carla Prendas con Juan José Andrade, es una dupla muy interesante. Es una dupla fuerte. Juan José es muy bien visto por el ámbito de seguridad y Carla pues obviamente tiene mucho arraigo
y habría que ver si tiene la posibilidad de tener el músculo suficiente para ganarle la partida de Liberación, por ejemplo. Vamos a ver, Liberación tiene varios problemas. El alcalde le ha ido tan mal y la gestión ha sido tan mala que Liberación aunque se puede reelegir, le pusieron otro candidato. Después, Francisco Nicolás tiene una imagen terrible en Punta Arenas. O sea, Francisco Nicolás tiene un rechazo de más del 60% en Punta Arenas y va a ser el estandarte de esa lucha. La Unidad Social Cristiana va con Randall Chavarría, que ya fue alcalde y no le fue muy bien. Entonces, son dos estructuras debilitadas. Hay un partido cantonal que ya participó la vez anterior con Katia Buitrago, que también podría tener alguna suerte de participación importante. Entonces no es una cuestión tan simple, ¿verdad? Y por eso le digo, ahí en Punta Arenas, esta dupla parece ser que podría tener una fuerza importante, ¿verdad? Estamos hablando, para recapitular estos números, vamos con los máximos. 30 de Liberación, 22 de la Unidad, que sí sería la novedad o el punto fuerte según los números que están manejando. 6 del PNG, que no se aleja mucho de lo que tiene, sube, pero no se aleja mucho. Unidos Podemos, que sí sube, tiene una en este momento, ¿verdad? Tiene Oriamuno, sí. Oriamuno. Y yo le calculo que tiene serias opciones en Palmares con un ex liberacionista, Bernal Vargas, que es un candidato bueno, es un candidato importante, sobre todo después del fracaso de las dos últimas municipalidades en Palmares, el PAC y el Partido Cantonal, que fue un desastre. Los palmareños, a Bernal, muchos lo ven como aquella novia que fue buena y que, pucha, porque él le dio vuelta con algunas que no servían. Ese es el fenómeno de Bernal en Palmares y tiene muchas posibilidades de ganar con Unidos Podemos. La candidata que tiene Unidos Podemos en Limón, Ana Matarrita, tiene también posibilidades importantes y sí o sí va a ganar Manuel Hernández en Pocosí. O sea, yo no le veo nadie que le dispute la municipalidad a Manuel Hernández. Entonces, ahí ya tenemos 4 opciones serias de Unidos Podemos, ¿verdad? En lugar de Matis estaría la vicealcalde ahorita con Unidos Podemos. Sí, curiosamente, la vicealcalde va con Unidos Podemos y la regidora, creo que es la presidenta municipal, va con el PAL, con el partido de Matis. Los cantonales, explícame ese ajedrez de los cantonales, porque muchos son apéndice de partidos tradicionales y otros simplemente gente que quiere hacer algo nuevo para hacer la diferencia. ¿Cómo hay que entender los partidos cantonales? Los partidos cantonales es en parte lo que usted está diciendo, pero recordemos que los primeros partidos cantonales realmente fuertes fueron Curridabat siglo XXI y la Junta Estazuceña. ¿Sí? El siglo XXI se mantiene muy sólido en Curridabat, muy probablemente se va a reelegir. La Junta, recordando también que hubo una división cuando Barahona sale y se va al PNG, y difícilmente la disputa en Escazú va a ser exactamente la misma, la Junta y el PNG, el grupo de Barahona, que creo que al final otra vez va a ganar el grupo de Barahona. Y después hay otras realidades de partidos cantonales, como el partido de Nicoya, el de Armando, no recuerdo el apellido, el partido de Santa Cruz, del Gallo, el partido de Tilico en Nandayure, que son estructuras más locales de gente que salió de Liberación Nacional y formó sus partidos cantonales para tener opción. Después hay otros partidos cantonales, bueno, como el de Palmares, que le estoy diciendo que definitivamente va para afuera, la experiencia no fue buena en Palmares. Sarchí, hay un partido cantonal en este momento y puede repetir o podría incluso ganar otro partido cantonal en Sarchí, ¿verdad? Porque en Sarchí se dio la particularidad de que habían 3 partidos cantonales. Y así, bueno, hay varios grupos
también en Alajuela está el partido Vamos, que es un partido provincial presidido por Luis Barrantes, que también va a tener opciones y va a manejar posibilidades en algunos cantones alajuelenses. Podría no elegir ninguno, pero podría terminar eligiendo dos. Eh, en Alajuela en el Cantón Central hay algo que todavía no se ha definido. ¿Qué va a pasar con Humberto Soto? Así es. ¿Y qué va a pasar con Roberto Thompson? Que para mí es el que, si Roberto aspira dentro o fuera de Liberación, Roberto es el que va a ser el alcalde de Alajuela. A mí no me cabe la menor duda de que así va a ser. O sea, Roberto en Alajuela, cualquier medición que nosotros hagamos, siempre anda por encima del 30-40% de apoyo de gente que diría que va a votar por él. ¿Ves a Roberto Thompson fuera de Liberación? Yo creo que Roberto Thompson debió haberse ido a Liberación hace rato, digamos. La forma en que lo han tratado en algunos casos y esa disputa enfermiza de gente como Dinora Barquero lo han mantenido o se ha mantenido por lealtad al partido, pero creo que la manera en que esa dirigencia de la violencia ha tratado a Roberto Thompson debería él recapacitar y si no tiene opción real dentro de la Liberación Nacional, debería decidirse a participar fuera del partido. ¿Cómo está el ajedrez de las intendencias? Porque son 9. Las intendencias, para nuestros amigos oyentes de Red Democrática, son circunscripciones territoriales que están muy alejadas del cantón al cual están adscritos y que por lo tanto necesitan una administración en sitio, es decir, tienen su propio intendente, viceintendente y sus propios jerarcas. Caso de hay 9 en específico en la península, Cóbano, Jicaral, Paquera, más que todo. Es un caso muy concreto. Monteverde, que ahora vamos a hablar de los nuevos cantones, pero las intendencias, ¿cómo se están moviendo en este momento? ¿Se van a mantener? ¿Van a cambiar de liderazgo? Creo que las intendencias, la mayoría pueden reelegirse. Donde está Lepanto, ¿no? Lepanto tiene que elegir nuevo. Creo que las otras dos se podrían mantener. Una la tiene Nueva República y la otra la tiene la Unidad Social Cristiana, Cóbano. Creo que por ahí no va a haber mucha variación. Están la de Tucurric, que me parece, en la zona de Jiménez de Cartago. Yo no veo grandes cambios en las intendencias. Y es un terreno mucho más complicado de conocer, porque uno no, imagínense, si los cantones es difícil, creo que la intendencia más fuerte en este momento económicamente es Cóbano, y donde se mueven muchísimos más intereses por la cantidad de playas y de nuevas edificaciones ahí, de nuevos vecinos que están llegando a la comunidad de, sobre todo Santa Teresa en el país. Por eso Cóbano creo que es la única que tiene una importancia así muy fuerte. La otra, recordemos que Monteverde era una intendencia muy fuerte, pero bueno, en esta elección va a disputar su primera alcaldía, igual que Puerto Jiménez, ¿verdad? ¿Cómo ves esos nuevos cantones? Porque es una total incertidumbre. Es cierto, en este momento no he ido a ninguno de los dos cantones y es incierto. Mucho se habla, mucho se dice, pero no sé, sería mentir cómo están estos dos nuevos cantones. En el momento que los encuesten, y creo que nosotros vamos a ser la primera encuestadora que va a entrar ahí, como entramos a Río Cuarto hace 4 años. Sí, fuimos los primeros que entramos a hacer una encuesta en Río Cuarto. Creo que en las próximas semanas vamos a estar en Jiménez y en Monteverde, pero en este momento cualquier cosa que diga... Pero a ojo de buen cubero, Mauricio, Monteverde es más estable por su desarrollo económico, pero Río Jiménez es muy endeble en esa área y más bien hay capital para poder sembrar cualquier tipo de semilla. Puerto Jiménez es más complicado definirlo. Ahí podrían tenerlos, Nueva República, me parece que podría tener algún dirigente de peso, pero
la izquierda en algún momento penetró muy fuerte en Puerto Jiménez, tanto que cuando Golfito sacaba el regidor del Frente Amplio, era de Puerto Jiménez. Entonces hay que tenerle cuidado de lo que se está realizando ahí. No veo a los partidos tradicionales con peso en Puerto Jiménez. Por eso le digo, y es una realidad muy distinta a Monteverde. Monteverde de Plata. Sí, y mucha. Sí, claro. En resumen, Mauricio, estamos hablando que son realidades totalmente diferentes, una elección nacional a las 84 más intendencias a nivel local de cada que viene para el próximo febrero, pero ¿cómo estás percibiendo el clima de la gente? ¿Hay cierto interés ya de conocer, de matricularse, de hacer activismo? ¿Cómo se maneja eso? Porque es diferente a la nacional, que si ya la nacional es complicado, la local hay que esperar más, o más bien desde antes se empieza a matricular la gente. Como le comenté un poco al principio, Jonathan, veo más euforia y más deseos de participación en esta. En las elecciones municipales hay una gran ventaja, casi los candidatos son conocidos por la comunidad, entonces eso tiene un peso importante. Si a mí me dicen, en Naranjo, por ejemplo, yo que soy naranjeño, reitero, el doctor Herrera, que va con la unidad, Randall Vega, que va con Liberación, Nasira, o sea, hay una cantidad de candidatos. Sí. De candidatos que uno conoce. Entonces es algo mucho más de que se habla, que se discute con amigos del parque, que es más en la realidad del individuo o por la cercanía. Entonces, me parece a mí que la elección municipal tiene esa gran ventaja y sí veo ambiente en muchos de los cantones. Tanto así que estaba hablando aquí con los compañeros nuestros, nosotros normalmente salimos a hacer las primeras encuestas en noviembre, pero en este proceso, ya desde noviembre pasado, estamos trabajando con algunos candidatos. Ahora, punto aparte, en la conversación municipal, Mauricio, también ya empieza a sonar el ambiente electoral nacional. No es tirando candidatos desde tanto tiempo antes, sino que la misma dinámica en la que ha caído el país, de quién podrá seguir, de cómo será la composición nueva, de si es o no repetible las experiencias anteriores. ¿Cómo ves desde ahora o en este momento la campaña del 26? Uf. Vamos a ver, vean. Porque normalmente hay un machote de perfil del personaje que puede aplicar un candidato para poder ser potable. Yo que hablo con ustedes seguido, o por lo menos siempre tenemos oportunidad de hablar de política, ustedes saben que a mí me gusta dar el perfil del candidato, ¿Sí? no decir nombres, porque nadie hubiera pensado que Luis Guillermo un mes antes nadie hubiera pensado o apostado por Luis Guillermo Solís, un mes antes nadie hubiera apostado por Carlos Alvarado y un mes antes muy poca gente hubiera apostado por Rodrigo Chávez. Entonces estamos en una incertidumbre que si hace 2 años o 3 años yo hubiera hablado de Rodrigo Chávez como opción, ni estaba en el país. O sea, nos hemos vuelto tan inciertos en las elecciones nacionales que un candidato que despegue en los últimos 15 días termina siendo presidente. Algo que no pasa en las elecciones municipales. Así es. En las elecciones municipales el trabajo tiene que ser con, con mucha elaboración, mucho antes, porque aquí la gente sí pide, y las municipalidades uno sí pide qué ha hecho en mi comunidad. En la elección nacional ya, bueno, son otras cosas las que se piden. En la local raramente cambia la tendencia que está de los meses previos. En la nacional, como vos decís, en el último mes puede pasar todo. Exactamente. Difícilmente, por ejemplo, una elección municipal vaya a cambiar drásticamente en una semana. Eso no va a suceder. Lo que pasa es que nadie mide, ¿verdad? O las encuestas
que es una de las grandes ventajas que siento yo cuando trabajo en elecciones municipales, no se divulgan. Entonces, el que tiene el dato lo tiene, el que no lo tiene, no lo tiene. No es algo que sea muy común divulgar elecciones municipales. El próximo presidente, pucha, qué difícil el perfil que se debe tener. Creo que no va a ser alguien de izquierda, me parece que tiene que ser alguien de centro derecha, y volviendo al tema, creo que el costarricense se va a volver a decantar por un candidato ya maduro, de más de 50 años, con conocimiento del país. Va a seguir buscando una mano enérgica, fuerte, más allá de don Rodrigo, que le ha costado por esa lucha constante con los mandos medios, pero creo que el tico todavía tiene ese deseo fuerte de una persona que venga y haga cosas drásticas o más duras de lo que se está haciendo. Y creo que hacia ese perfil se va. Me parece que el espacio a los progres, por ejemplo, que llamamos, está cerrado. Tiene que ser una persona, en cierto modo, conservadora, con algunos principios básicos, con principios religiosos, más propios del costarricense, y no un liberal abierto que venga a vender o que proponga como mi ley argentina la venta de las instituciones públicas y el cierre de instituciones. Creo que el tico no es tanto a eso, sino alguien que con esos principios más conservadores, lleve al país más o menos por la vía que nos ha gustado a los costarricenses, de que lo que ya hicimos y quedó bien, lo debemos mantener. Mauricio, muchísimas gracias por esta hora de programa, por analizar las elecciones municipales, por proyectar un boceto del personaje del 26, que también es importante tenerlo como lectura obligatoria. Y nada, pues esperar que las encuestas que vayan saliendo en la medida de lo posible las puedas compartir, socializar en Red Democrática. Estamos abiertos a poder seguir escuchando los números y las tendencias que Opol pueda generar para poder conocer cómo piensa el costarricense y así aportar a las soluciones de esos problemas. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, ¿no? Y gracias a ustedes por la invitación. Nada más haciendo un paréntesis, recordando en las elecciones anteriores, Opol tuvo un acierto del 98%. Fallamos 2 cantones, La Unión y Matina, no se me olvida, y el resto, todas las proyecciones nuestras tuvieron bastante acierto. Así es, de eso se habla mucho, Mauricio, también. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Gracias, muy amable, Jonathan, un placer, y un placer a la gente que nos escuchó, y estamos aquí para servirles. Gracias a todos los que han estado en sintonía en la FM 89.1, en redes sociales, @CRC89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, porque en todos estos ámbitos y también en el canal de YouTube de Red Democrática estamos retransmitiendo este programa para poder divulgarlo de la forma más amplia posible y así generar opinión responsable. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en